Sergio Carmona, un importante empresario tamaulipeco acusado de financiar campañas electorales, sobre todo de Morena, y según Estados Unidos está relacionado con la venta de gasolinas con el huachicol, fue asesinado a finales del 2021, pero su muerte sigue teniendo muchísimas repercusiones hasta el día de hoy. Un medio digital, Código Magenta, obtuvo el contenido del teléfono celular de Sergio Carmona cuando fue asesinado y exhibió muchas de sus relaciones políticas, pero lo más graves son las denuncias y la información que tienen los organismos de seguridad de la Unión Americana sobre Carmona y sus socios, a partir sobre todo de que su hermano Julio, que había sido director de la aduana de Nuevo Laredo, se convirtió en testigo protegido de ese país. El lunes 22 de noviembre de 2021, poco después de las 5 de la tarde, hombres armados irrumpieron en una barbería en San Pedro Garza García, Nuevo León. Se trató de un ataque directo contra el empresario Sergio Carmona Angulo. En esa época fue nombrado administrador del sistema de agua y alcantarillado de Ciudad Victoria, en Tamaulipas. La importancia de Carmona iba más allá de la administración pública. Partidos de oposición presentaron varias denuncias por defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde entonces, trabajos periodísticos documentaron que la Unidad de Inteligencia Financiera investigaba a Sergio Carmona y a sus empresas por lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos desde Estados Unidos. Todo personal dio puntual seguimiento al caso. Este hombre, Sergio Carmona, estaba acusado de intervenir en muchas campañas electorales, en el pasado y ahora. Su hermano, Julio Carmona, el hermano de Sergio, cuando inició esta administración, fue designado titular de la aduana de Reynosa. Estuvo ahí algunos meses, hubo una cadena de acusaciones de actos de corrupción, y en cuanto su hermano Sergio fue detenido, se entregó a las autoridades de Estados Unidos como testigo protegido. Una investigación realizada por el portal Código Magenta indica que el contenido del teléfono de Carmona, al cual tuvieron acceso, revela conversaciones de WhatsApp, videos, documentos bancarios, contratos y bitácoras de vuelo que exhiben los supuestos vínculos que existían entre el empresario y la clase política. El reportaje exhibe el entramado entre la política, el huachicol y el crimen organizado, no solo en Tamaulipas, sino a nivel nacional. Carmona fue muy cercano a través de su hermano, Julio Carmona, al entonces director de aduanas, Ricardo Peralta, que luego fue subsecretario de Gobernación. Peralta designó a Julio director de la aduana de Reynosa, donde se detectaron innumerables irregularidades, entre ellas el comercio con gasolina robada. Entre las relaciones de Carmona también destaca la del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. De acuerdo con información de agencias estadounidenses, Carmona financió campañas de Morena en al menos 11 estados, en las que invirtió al menos 500 millones de pesos. Información de agencias estadounidenses revelan diferencias entre lo que reportó Estados Unidos como exportaciones legales de gasolina y las que entraron oficialmente a México por el sistema de aduanas. Se habla de más de 94 mil millones de litros de gasolina que no fueron reportados y que no pagaron impuestos, lo que representó recursos por 418.142 millones de pesos. De ese tamaño eran y son las ganancias por la importación de contrabando de gasolina, antes y después de la muerte de Sergio Carmona. Bueno, hay una historia muy lamentable. Lorenza Cano, una de las madres buscadoras, fue secuestrada, su marido asesinado, todo esto en Salamanca, Guanajuato. Lorenza Cano Flores lleva 4 días desaparecida. La noche del pasado 15 de enero, hombres armados entraron a su casa en la colonia Ampliación El Cerrito, en Salamanca, Guanajuato. En la planta baja estaban su esposo Miguel Ángel Martínez Vargas y su hijo Miguel Ángel Martínez Cano, a quienes el comando mató. Mientras que Lorenza intentó esconderse en una recámara junto a su nuera, pero el grupo criminal la encontró y se la llevó a la fuerza. Su paradero permanece en calidad desconocido. Ella tiene 55 años, pertenece al colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos y fue el grupo quien emitió de manera informal una primera ficha de búsqueda. Días después, las autoridades emitieron la alerta ALBA para buscar a Lorenza, quien desde 2018 se había integrado al colectivo para buscar a su hermano José Francisco, desaparecido el 17 de agosto de 2018. Su esposo e hijos de Lorenza estaban de vacaciones en Salamanca, pues trabajaban en Estados Unidos, mientras que su hija exige una pronta respuesta.
Pues yo no estaba en el lugar, pues simplemente que implementen la búsqueda de mi mamá. También la Unidad Regional de Búsqueda del Bajío y la Red Internacional de Asociaciones de Personas Desaparecidas exigieron la búsqueda inmediata, la presentación con vida de su compañera Lorenza Cano, un alto a las desapariciones y además que se garantice la seguridad de todas las personas que buscan a un ser querido. Estamos muy desconcertadas por esto, también tristes, pues estamos teniendo una baja de una gran guerrera que de verdad siempre estaba ahí, firme en lo que ocupáramos, necesitáramos, y con la esperanza de encontrar a su hermano Chepe, como nosotras le decíamos. Por su parte, la buscadora Cecilia Flores hizo un llamado. Este video es para pedir, implorar por la vida de una madre buscadora, Lorenza Cano, de Guanajuato. Les pedimos que sean piadosos, que no le quiten la vida, que ella lo único que hacía era buscar a sus desaparecidos. Nosotras las madres buscadoras no queremos incomodar a nadie. No buscamos culpables, no buscamos justicia, solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, encontrarlos. Y es que Guanajuato contabiliza 40,000 personas desaparecidas. Es el cuarto estado con mayor número de denuncias a nivel nacional, de acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional de Búsqueda. Los casos comenzaron a incrementar en 2015, pero fue en el año 2019 cuando hubo la mayor concentración de casos. Esto sin contar la cifra negra de quienes no denuncian ante el miedo de ser blanco de los grupos criminales. En el caso de Salamanca, en junio del año pasado, los colectivos que integran Hasta Encontrarte localizaron los cuerpos de 26 personas, por lo que difundieron imágenes de la ropa, tatuajes y señas particulares de los restos. Días antes encontraron bolsas que contenían restos humanos de otras 60 personas. Por años, desde que comenzó el colectivo, las rastreadoras han denunciado la falta de seguridad en su búsqueda. De enero del 2020 a mayo del 2023, se tiene el registro oficial de 5 personas buscadoras asesinadas en Guanajuato. La primera, Teresa Magueyal, del colectivo Una Promesa por Cumplir, fue asesinada el 2 de mayo de 2023 en Celaya. A María Carmela Vázquez, del colectivo Personas Desaparecidas de Pénjamo, la mataron el domingo 6 de noviembre del 2022 afuera de su casa. Francisco Javier Barajas Piña, integrante de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato, falleció en un ataque armado en el centro de Salvatierra en 2021. Mientras que María del Rosario Zavala Aguilar murió de varios disparos en el pórtico de su casa en octubre del 2020. Y su hijo José Luis Cardona Zavala fue privado de la vida el 27 de junio de 2022 en León. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. El discurso del presidente argentino Javier Milei en Davos ha causado una enorme controversia dentro y fuera de ese foro. Esto es parte de lo que dijo. Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Nadie mejor que nosotros, los argentinos, para dar testimonios de estas dos cuestiones. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. El capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena, y en consecuencia bregan por la justicia social. Y no el
personaje en sí, pero sí de lo que implican estas definiciones y tomas de posición de Milei en el actual contexto político y económico. De eso van a hablar el día de hoy en la Hoguera del Poder Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, muchísimas repercusiones. Evidentemente el Foro Económico Mundial de Davos tiene muchísimas otras cosas más allá del discurso de Milei, pero en términos políticos, el discurso de Javier Milei, muy controvertido, aceptado por unos, rechazados por otros dentro del propio Foro Económico Mundial de Davos, fue lo que más resonó en términos de discurso de uno de sus participantes. Maestro Raúl Quintanilla. ¿Cómo está, mi querido señor? ¿Cómo le va? Muy bien y muy interesante, controvertido. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Milei en este discurso, pero sí logra poner el debate en otro tema y con otros puntos en otra dimensión, ¿no? Sí, ya no tiene que ver con él, sino tiene que ver con una ideología. Ya no tiene que ver con su personalidad, sino tiene que ver con lo que el mundo necesita. Creo que al fin de cuentas la economía, los procesos económicos han dejado de funcionar para la sociedad. Las sociedades han crecido de más. Somos una especie que se ha reproducido de sobremanera. Tenemos poco trabajo, estamos con problemas de productividad, estamos con problemas en el cambio climático, estamos con problemas con el crimen organizado. Todo ese tipo de cosas están haciendo que lo que llamamos economía, que es el cuidado de la casa, que eso quiere decir economía, no esté siendo lo suficientemente satisfactoria. Ya no digamos eficaz o efectiva, sino satisfactoria para cumplir con necesidades. Y sin embargo, las cosas han llegado a tanto que pareciera que nada más hay dos posibilidades. O la posibilidad planteada por Milei o la posibilidad que intentó de alguna manera dejar en claro Pedro Sánchez, que es lo que está intentando ser España. Ahí mismo en el Foro Económico. Exactamente. Y entonces, ¿qué provoca? Provoca dos contrastes y dos visiones. A mí lo que me llama la atención de Milei no es tanto el proceso del libre mercado, el proceso del liberalismo. A mí lo que me interesa es ver cómo, cuando escucho a Milei, recuerdo muchísimo a una escritora norteamericana. ¿Recuerdas? Ayn Rand, que escribió La rebelión del Atlas, que escribió El manantial. La filosofía de esta mujer, que se convirtió como en un elemento de consulta para muchas personas, habla de un término que Milei insiste mucho sin llamarle eso, el proceso del individualismo, el proceso de la persona. Si una persona recibe cualquier cosa del Estado, automáticamente dejará de ser un individuo para convertirse en una parte de la masa. Ahora yo le llamo, creo que lo que está sucediendo ahora es la individualidad masificada. Todos pensamos, como dicen los jóvenes, es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. ¿Sí? Y a eso le llaman individualidad, pero esas individualidades tan duras, tan secas, tan rudas, están siendo masificadas y ellos no se dan cuenta. Estamos cayendo en ese proceso de la individualidad masificada y Ayn Rand hablaba precisamente de que cuando el individuo recibe cualquier tipo de ayuda, pega en su dignidad, pega en su potencial, pega en su pensamiento y pierde procesos de libertad. Ella insiste en el proceso del individualismo como el elemento fundamental para poder tener acceso al proceso de las libertades, ¿sí? Y en ese momento llega a niveles donde toca la ciencia, donde toca procesos distintos, de ahí parte muchos procesos de la eugenesia, y entonces es interesante ver cómo Milei insiste en esto que es fue su motivo en Davos. El Estado no debe ser el gran regidor de las sociedades humanas. No, pero también llega a excesos de decir no solamente eso, porque, a ver, yo me considero digamos un liberal de izquierda, para ponerlo, pero ¿por qué? Eso es muy bonito término, maestro. ¿Por qué? Porque... Pero de una izquierda diferente a la que nosotros, a lo que defienden muchos ahorita. No, liberal, tú que hablas dices
desde aquel libro de Después del diluvio de Rudolfo Paramio, me parece que queda muy bien lo que es el futuro de la izquierda. Estamos hablando después de la caída del muro de Berlín. Exactamente. No es los sistemas estatistas, son las libertades individuales. Es el problema de las libertades. Entonces, ¿qué es lo que no me gusta de Milei? Que mezcla todo este discurso sobre los mercados, que yo creo que comparto buena parte de ese discurso, pero al mismo tiempo restringe, por ejemplo, con el tema de las libertades, el tema del aborto, el tema del cambio climático, y lo contamina con temas que tendría que sacar fuera, que no tienen son más que ver de su con el agenda discurso interna, son más de su agenda interna que su ideología, ¿no? Exactamente. Y cuando la inteligencia no tiene capacidad de contradicción, la inteligencia se cierra a una sola idea, la inteligencia se cierra a un pensamiento único, la inteligencia deja de construir procesos de conocimiento y empieza a instruirse en lo que se llama ideología. Pero todo el discurso de Milei está basado en este individualismo. Lo interesante del asunto es cómo ese individualismo, este proceso de las libertades que él dice están pasadas por un proceso donde él dice cuidado con el nazismo, cuidado con el fascismo, cuidado con los comunistas, habla de todos esos que los estados se convirtieron en los grandes regidores, pero él también se comporta de una manera donde hace como si el estado pesara a través de lo que debe ser, de lo que tiene que ser. Cuando un gobernante habla de lo que es correcto para un pueblo, están rebasando una línea de libertades, maestro. Sí, y no puedes poner también todo en el mismo saco. No, porque son cosas totalmente distintas. Tú decías, si hay de izquierda cubana, venezolana, nicaragüense, lo que ocurre en Rusia, que está muy lejos de ser una izquierda, o lo que ocurre en muchos otros países, no es defendible. Punto. Porque yo creo que no es izquierda. Él pone en su discurso, habla incluso de los sectores conservadores de Europa y los pone o de esos sectores moderados socialdemócratas y los pone en el mismo saco que los partidos comunistas. No es lo mismo. Y yendo un poco a lo que tú decías del individualismo, el individuo, poner el eje en el individuo, que no me parece que esté mal tampoco. No, ese es el postulado, el gran postulado de Ayn Rand en la rebelión del Atlas. Que está muy bien. Pero también el Estado tiene funciones que cumplir. Ahí por ejemplo, el punto, maestro. La sanidad, la educación. Ahí está el punto. ¿Por qué? Porque le tiene que dar oportunidades iguales a todos. El Estado no puede quedarse al margen de un proceso. Para mí la gran preocupación con el Estado, yo recuerdo 70, 80, Europa, creo que le debe haber tocado a usted Olof Palme en Suecia con la socialdemocracia. Vivía ahí. Sí, exactamente. Sí. Entonces Olof Palme era como el gran postulado de la socialdemocracia. Willy Brandt en la Alemania, buscando de alguna manera alejarse de los procesos de la izquierda, alejarse de los procesos de derecha para buscar este concepto de socialdemocracia. La socialdemocracia, el socialismo democrático que suena, siempre espanta la palabra socialismo. El socialdemócrata busca que el Estado tenga una participación más efectiva, más eficaz, no un proceso de control. El grave problema del Estado cuando llega a manejar este proceso de las izquierdas, porque lo que pasa en América Latina, yo no le llamaría izquierda, es un latinoamericanismo. Sí, son populismos. Sí, exactamente. Son populismos que se disfrazan de izquierda, pero incluso en términos de socialdemócratas, una cosa era Olof Palme, una cosa era Willy Brandt, una cosa era Felipe González, que fue alumno de Willy Brandt. Porque son tres países diferentes. Y otra cosa es Pedro Sánchez, incluso dentro del mismo Pedro Sánchez es más radical. Mucho más radical, o lo fue Zapatero. Exactamente, mucho más radical que aquellos, y eso es lo que verdaderamente espanta a muchos europeos que ven a Europa, que era la cuna de procesos de contradicción, o sea, procesos de democracia, ¿sí? Es lo que verdaderamente preocupa. Ahora, a mí que me preocupa del papel del Estado llevado a esos procesos, la ineficacia de la masa burocrática para poder desarrollar elementos y tener una vida
útil, digna y no complicada. Pareciera que las burocracias del Estado complican la vida de la sociedad, maestro. No, y el Estado tiene un papel que jugar, pero el papel que tiene que jugar el Estado es aligerarle la vida a los ciudadanos. Un administrador que le haga cargársela. Tener la vida sencilla, claro. Mientras menos se siente el Estado, más eficaz será su proceso de política. Pero el protagonismo de los líderes no permite que ese Estado tenga ligereza. Maestro, 3 grandes pensadores de la libertad, ¿sí? Yo quiero decir, Bertrand Russell estaba hablando de la necesidad de cambios en los procesos económicos, pero todo siempre basado en permitir libertad de pensamiento, libertad de contraste y poder provocar que el mercado tuviera los procesos de la libre empresa para poder, a través de la competencia, encontrar sociedades superiores, maestro. Bertrand Russell, el más brillante, yo creo, de los pensadores ingleses en la mitad del siglo XX, cuando Churchill cumple años, le sacaron una portada que decía: cumple años el segundo inglés más importante de este siglo, y Churchill decía: están poniendo a Bertie en el primero, ya los conozco. Se enojaba y se molestaba. Otro personaje que era muy importante para entender las libertades, Isaiah Berlin, cuando saca un concepto: la libertad positiva es la capacidad que tiene el hombre de contradecirse, de poder sumarse, de poder trabajar, hacer empresas, crear proceso, crear bienestar, pero siempre conociendo el proceso del límite. La libertad positiva conoce hasta dónde puedes llegar, y la libertad negativa es aquello donde todo es posible. ¿Qué nos encanta a los latinoamericanos? La libertad negativa, donde todo sea posible. Países donde lo que exigimos son más derechos que obligaciones. O sea, el papel del Estado no puede convertirse en un proceso paternalista, maestro, porque la necesidad de un Estado eficiente va en contra a veces de sociedades que tienen mentalidad becaria, maestro. A ver, pues ya se nos acaba el tiempo, pero hay una frase que hemos platicado en muchas oportunidades que yo creo que es muy acertada, creo que es de Rawls, de este famoso jurista. Dice: las sociedades que funcionan tienen leyes que se aplican, fuertes, pocas leyes. Duras. Sí, no, pero pocas leyes que se aplican de forma estricta. Las sociedades que no funcionan tienen muchas leyes que se aplican de forma débil, en otras palabras. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Tenemos regulaciones de todo tipo que nadie cumple, además porque nadie cumple o se cumple al antojo del Estado. En lugar de tener, y lo estamos viendo ahora con las campañas electorales, por ejemplo, en lugar de tener pocas leyes, que esas pocas leyes sí se cumplan en forma estricta y sirvan para todos, ¿no? Maestro, y sobre todo siento que lo que está faltando es un gran concepto que manejaron muchísimos juristas y muchísimos jueces cuando daban sus fallos. Esa palabra fallo a mí me parece encantadora, porque dan el fallo porque saben que como seres humanos pueden fallar. Y entonces es esta sensación de que son falibles. Los políticos de ahora pareciera que quieren sentirse infalibles, ¿sí? El punto importante, ¿sí?, es poder dejar el espacio necesario para que los seres humanos tengan capacidad de decisión y que las sociedades civiles dejen de ser testigos de un gran movimiento que pareciera que nos abruma, pero que no llegamos a entender. Pero eso lo construimos nosotros mismos y no podemos estar hablando solamente de ideologías. Está faltando lo que esos juristas llamaban la solución creativa. Eso es lo que nos está faltando. La imaginación social. Exactamente, el palabra de la imaginación. Muchísimas gracias, Raúl, como siempre. A usted, mi querido maestro. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona.
Y como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Qué ver, sin duda, una de las mejores series que hemos tenido en mucho tiempo. Se llama True Detective. Esta es su cuarta temporada, titulada en español Noche Polar. Y cada temporada, cada una de las 4, es independiente de la anterior. Esta es protagonizada por Jodie Foster y dirigida por la mexicana Isa López, que también escribe el guión. Está ambientada en Alaska y habrá que ver todos sus capítulos. Apenas se estrenó el primero, pero la verdad es que cualquier serie o película que tenga como protagonista Jodie Foster, que es también una de las productoras, es una garantía. Las otras temporadas de True Detective son muy buenas. La primera a mí me parece brillante, muy controvertida como toda esta serie. Algunos dicen que es un poco machista o misógena. La verdad es muy buena, son los personajes los que tienen esas características. ¿Qué oír? Permítame recomendarle un clásico del jazz que a mí me gusta muchísimo. Son los discos titulados Bill Evans The Complete Village Vanguard Recording, una serie de que grabó en 1961 Bill Evans, uno de los más importantes pianistas de jazz de todas las épocas, acompañado por su trío en ese bar, esa sala de conciertos muy pequeñita del Village neoyorquino, que sigue existiendo, pero fue durante mucho tiempo uno de los lugares más importantes para el jazz, y fue este disco, esos conciertos, el punto más alto de la carrera de Bill Evans. Se recuperaron ahora en estos 3 discos CD. Creo que de estos conciertos hay una versión más corta en un disco de vinil, pero así completos tan solamente en CD, pero también pueden encontrarse en streaming. Este es uno de los mejores discos de jazz de la historia, así está considerado. Y qué leer, otra novela histórica que fue finalista el año pasado del Premio Planeta. Se trata de La sangre del padre, del español Alfonso Goizueta, sobre la vida de Alejandro Magno. Muy bien escrita, está basada en una profunda investigación documental. El personaje es Alejandro Magno, está abordado desde un ámbito personal, no tanto político, sino de su personalidad, sí, su historia, pero abordando mucho lo personal, y eso es lo novedoso. Es una novela buena, es entretenida, y esa siempre es, Viviana, una magnífica combinación. Pues ahí están tus recomendaciones de viernes, Jorge, siempre muy acertadas. Ya sabe qué puede leer. Yo le recomiendo que también la pase espectacular este fin de semana. Se cuide mucho porque está fuerte el COVID y la influenza, pero que disfrute, que la pase bien. Y por supuesto nos vemos el próximo lunes. Tenemos una cita muy puntual en punto de las 11 de la noche. Descanse, bonito fin de semana, bonito fin de semana. Muy buen fin de semana, Viviana, muy buen fin de semana y muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.